conmigo en esta serie de charlas y conferencias de cultura tradicional en el entorno rural de España. Como sabéis, forma parte del Roadshow Bestiarium 2023, patrocinado y organizado por la Asociación Interobi. Y bueno, ayer tuvimos un ciclo de conferencias, de 3 conferencias, donde los ponentes realizaron un repaso a distintos aspectos. Estuvimos con Miguel, con un fotógrafo y un ambientalista que nos hablaron sobre oficios tradicionales en la Sierra de Guadarrama, en las 2 vertientes. Tuvimos también una charla sobre cestería y sobre el uso de fibras vegetales. Y acabamos la jornada ayer con una charla histórica, con un repaso histórico sobre la transhumancia y la importancia de la lana y de la nación del comercio de la lana, sobre todo en España. Y hoy arrancamos con unas nuevas charlas, conferencias. Vamos a tener 2, por lo cual vamos a tener un poquito más de tiempo que ayer, que tuvimos que correr un poco. Y bueno, van a versar sobre música tradicional. Y para hablarnos de ello hoy tenemos a Luis Paino, que nos van a hablar, y a Juan Manuel Sánchez, que nos van a hablar de instrumentos tradicionales y de cultura pastoril. Y posteriormente tendremos también una charla concierto, donde podremos contemplar también cómo se desarrollan estos instrumentos musicales. No me entretengo más, simplemente ya doy paso a nuestros ponentes para que sean ellos los que nos ilustren a todos. Bueno, pues empezamos. Buenos días a todos. De todos es conocida la importancia que ha tenido la industria pastoril en este país, en estos reinos, desde muy antiguo, ya desde Alfonso X, que promulga las leyes de la Mesta para gestionar un poco y organizar esta industria que fue la más importante de este país durante siglos, la industria de la lana merina, ¿no? Entonces, estas leyes de la Mesta intentan organizar todo lo que es la estructura pastoril, la estructura de las vías, de las cañadas que se construyen para que estos animales puedan trashumar desde los pastos de invierno a los pastos de verano, que eso fue muy importante. Con lo cual se construye una red de autopistas de la época que todavía siguen vigentes porque la ley de la Mesta no se ha derogado, por lo tanto esas cañadas, esas veredas, esos cordeles todavía existen y están vigentes y son transitables. Teóricamente podríamos coger nuestro ganado, meterlo por cualquier cañada, cualquier vereda y nadie nos podría parar, porque tienen derechos sobre cualquier otro vehículo, incluso sobre los viandantes. Tan importante fue este gremio del pastoreo, sería como, yo qué sé, como si dijésemos hoy el turismo en España, que tenía una protección especial, incluso los pastores no tenían que hacer el servicio militar, algunos de ellos, en fin. Y bueno, dio incluso lugar a un género literario, que es el género pastoril, que se cultivó muchísimo, que realmente eran como los teleculebrones de hoy en día, porque eran historietas así de amoríos y entre pastores, pastoras, que lo que hacían era un poco plasmar en esas figuras la vida de la sociedad y vender estos libretos, estas historias, que eran curiosas, entretenidas, y la gente las consumía mucho. Grandes autores cultivaron este género, entre ellos Cervantes. De hecho, el Quijote es yo creo, un 60% literatura pastoril, está copiada de las literaturas. Y en estos libros también se hablaban de muchísimos instrumentos musicales, muchos de los cuales nos han llegado hasta nosotros, en mayor o menor medida. Algunos han ya desaparecido, otros han llegado en manos de los pastores hasta hoy y se siguen tocando, los pocos que van quedando, la gente muy mayor que lo ha conocido. Como digo, muchos han desaparecido, pero los conocemos por referencias o por investigaciones. Nosotros hemos hecho muchas investigaciones de campo y muchos de estos instrumentos, que son todos construidos por nosotros, prácticamente todos, yo no sé si hay alguno que no, están basados en estas investigaciones, en esta búsqueda de los antiguos tocadores, nuestra y de otros investigadores que nos han pasado información, porque claro, nosotros no podríamos abarcar todo el territorio. Entonces, basándonos en esos trabajos, pues hemos ido reconstruyendo estos instrumentos pastoriles, como digo, muchos basados en instrumentos que todavía existen o de los que quedan restos, y otros pues sin informaciones de gente que los ha conocido y que los ha podido describir.
Entonces, bueno, los pastores evidentemente estaban por el monte, por las cañadas, trashumando, paraban con sus rebaños en los abrevaderos, en los descansaderos que tenían esas cañadas. Por decir que por Madrid, como estaba en el centro de la península, pasan 4 cañadas reales, que es muchísimo. De las 8 que hay, no 8 o 9, me parece. 4 pasan por Madrid y claro, entre esas cañadas reales existían conexiones por veredas, por cordeles, que, según la categoría, según el tamaño del camino. Las cañadas tenían 75 metros de anchura, 90 varas castellanas, las veredas tenían menos, los cordeles tenían menos. Muchas de las carreteras que tenemos hoy en Madrid están construidas sobre cañadas reales o sobre veredas. Eso es importantísimo, ¿no? Así que si cogemos, igual esto, no sé qué cañada pasa por aquí, por Boadilla. Por aquí no. Es una vereda. Una vereda. Bueno, pues si cogemos las ovejas y nos metemos por la carretera, seguro que no nos pueden parar. Y bueno, vamos a empezar con los instrumentos que podían utilizar estos pastores en esos ratos de descanso. Porque claro, como no tenían ni wifi, ni móvil, ni radio, ni nada de eso, pues lo único que podían hacer era un poco de música, contar cuentos, tallar, porque eran muy hábiles. Los pastores eran generalmente muy hábiles con la navaja, básicamente porque tenían mucho tiempo. Realmente no es que no trabajasen, que estar pendientes del ganado es un trabajo también, ¿sabes? Y entonces, esto que hacían, pues eso, muchas veces se centraba en la música, para entretenerse, para cantar, para pasar ahí el rato, ¿no? Pero claro, los instrumentos musicales se los tenían que hacer ellos porque no había dinero, entonces comprarse un instrumento musical era un desperdicio. Cuando la vida consistía casi en la supervivencia, no se podían comprar instrumentos, la mayor parte los construían ellos. Y básicamente los hacían con una navaja y poco más. Una navaja, alguna herramienta que tenían, el fuego como base, ¿sabes? Y poco más. Entonces, vamos a comenzar por los instrumentos un poco más sencillos, aunque luego no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, los cuernos. Los cuernos, más que un instrumento, sería un elemento de señalización, o sea, para llamar al ganado, para comunicarse entre las distintas manadas o entre los distintos pastores, ¿no? Y tenían varios toques. También se usaba luego para la caza, se ha usado como bocina para entrar a las casas de los castillos. Los cuernos no tienen absolutamente nada, solamente un agujero. Ningún tipo de órgano sonoro. El órgano sonoro son los labios, simplemente, que se colocan sobre el agujero y se hace vibrar así, de esta forma. El cuerno se llevaba y siempre servía de señalizador. Por ejemplo, este es de vaca, de toro, más bien, es un toro. Este es de una cabra montés, tiene un sonido un poco distinto. Bueno, y aquí, de paso de este instrumento de señales a hacerle unos agujeros, pues ya se podía obtener un instrumento musical. Este es un cuerno también, con el que tiene unos agujeros aquí, y ya se pueden sacar algunas notas. Y esto sería el origen de las trompetas. De las trompetas, de los trombones y de la trompa, la famosa, el corneto. Fue un instrumento muy habitual en el Renacimiento, que era ya de madera, con agujeros, pero con este mismo tipo de boquilla. Otra cosa muy sencilla, que enseguida aprendieron los pastores a hacer, y yo creo que esto es mucho más antiguo, es la lengüeta simple. La lengüeta simple consiste en un pequeño corte que se le da, luego si quieren se acercan y lo ven un poco más de cerca. Con una navajilla o con algo muy fino se levanta una lámina, en este caso esto es una paja de centeno. Bueno, no es centeno realmente, es avena loca, de esta que crece por las carreteras, ¿sabes? Y entonces esto al soplar vibra. Y si le hacemos agujeros ya, pues no digo. Esto en principio hoy nos asombra a todos los que lo vemos, pero yo recuerdo cuando hacíamos más
más charlas por ahí, en cualquier pueblo que íbamos, todo el mundo siempre había alguien que decía, yo eso lo hacía de pequeño. O sea que no es una cosa tan antigua. Con esta misma base, pues se pueden construir, si ponemos dos juntos, esto ya sería de caña, la caña también sirve, porque claro, de los principios de la construcción de música pastoril es que es el menor trabajo posible. Entonces, si yo tengo ya algo con el agujero interior hecho, ¿para qué voy a hacerlo? Con lo cual se utilizaba mucho la caña o maderas que tenían la médula blanda como el saúco o la higuera. Si ponemos dos, como el que hemos visto antes de caña, pues tendríamos este instrumento. Esto es un reclán de seremíes de la isla de Ibiza, que todavía lo hacen mucho por allí, ¿no? Es curioso. Que entronca con otros instrumentos más curiosos. Estos instrumentos luego, voy un poco rápido para que luego tengamos un turno de preguntas si queréis. Estos instrumentos de lengüeta luego dan lugar a una familia entera, porque claro, ya con esto podemos ir trabajando. Si cogemos esto, un trozo de madera, por ejemplo, le hacemos el agujero, o como decimos, ya tiene una médula blanda que está hecho, le ponemos una lengüeta, como esta, que tiene teflón, porque no tenía hilo, pero bueno, normalmente se pone hilo. A ver. Ya nos podemos permitir el lujo de hacer adornos, de tallarla, como esta chifla, o esta otra, que es la chifla de Campó. Esta es prácticamente el mismo instrumento. Esta es de la zona de Campó, en Cantabria, y esta es de Teruel. Contar que yo tuve la suerte de conocer al último tañedor de estas chiflas de Campó, que se llama Tomás García Alcalde, un tiempo que viví en Reynosa. Me le presentaron y el hombre era el último que la tocaba. Y me enseñó a hacerla, cómo se hacía. Ellos lo hacían de madera de saúco, como es este caso, porque la médula era muy blandita. Y con un hierrecillo, con algo así al rojo lo metía. Y él siempre trabajaba con dos navajas que se había fabricado con hojas de navajas de afeitar. Estaban súper afiladas y él solo trabajaba con estas. Este hombre ya murió y cuando él murió pues ya no hubo más que lo tocase, salvo los que quedamos un poco de aprendices, ¿sabes? Y que hemos intentado por lo menos mantener la tradición viva, por lo menos que se conozca, aunque no se toca mucho, pues que se conozca, ¿no? Y que se sepa que ese instrumento existió. De esta familia pues existen muchos instrumentos, ¿no? Como ya digo, este de Teruel, este otro que es de las Urdes, es prácticamente lo mismo, tiene su lengüeta aquí. Esto lo llamaban dulzaina rústica, de higuera también. Este también de Teruel. Realmente son el mismo instrumento, lo que ocurre es que luego cuando se ponían a hacerlo no había una norma para construir, salvo que otro hubiera visto e intentase copiar. Pero normalmente cada uno hacía como le apetecía, como le salía y como a él le gustaba, ¿no? Y normalmente se buscaban como su marca, el que los hacía, ¿no? Sí, estos aparecen además en las iglesias románicas de la época. Por ejemplo, en Sotosalvos hay una en Segovia, hay uno igual que este. Sí, sí. Lo está tocando y bueno, eso... Y en Navarra uno como este. En Navarra uno como ese, y luego, bueno, del resto que va a hablar Luis ahora hay muchísimo también. Sí, bueno, estos son instrumentos que, hay que decirlo, algunos tienen... O sea, su origen se desconoce. Los que nos hemos dedicado también un poco alguna vez a la arqueomusicología, pues hemos visto que en la época de los romanos o de los íberos ya existían instrumentos muy parecidos a los que nos han llegado hasta hoy. No sabemos exactamente qué parecido porque son grabados, son dibujos que tampoco podemos ver, pero bueno, alguna cosa hemos visto que la base es la misma, ¿no? Otro instrumento muy interesante es la turuta del torno, que también es un instrumento del mismo tipo. Estos serían un poco lo que en la literatura pastoril, de la que se habla mucho, llamarían como chalamelas, caramillos, que viene del francés el chalumeau, que a su vez viene del cálamo, de la caña, ¿no? Son instrumentos así. Y estos serían los caramillos. Lo que pasa es que esos nombres que muchas veces aparecen en la literatura pastoril son nombres un poco literarios, que realmente no se han utilizado a nivel pastoril o a nivel popular, salvo algún caso, ¿no? Por ejemplo, este tipo de instrumentos de viento siempre lo llaman turutas o chiflas o cuchuflainas o dulzainas más modernamente, ¿no? Pero así como caramillos, pues es un nombre como más científico y sacado precisamente de la literatura pastoril,
que le escribía gente noble, que no es que sí que va a escribir, o por lo menos con posibles, no muy noble y con poco dinero, pero por lo menos se dedicaban a eso y tenían una cierta cultura. Y poco contacto habían tenido muchas veces con los pastores y con el campo. Un contacto idealizado. Sí, que realmente crean el mundo este de la Arcadia, Sí. del mundo del pastoreo, que ya viene de la época de los romanos, ¿no? Y de los griegos incluso, del mundo pastoril idealizado en que vive una sociedad casi flipante, ¿no? Ahí todos felices por el monte, cantando y bailando, ¿eh? Este, por ejemplo, como digo, es la turuta del torno, de un pueblo del torno, ahí en Cáceres. A lo de Plasencia. A lo de Plasencia. En el Jerti. Que lo comentó García Matos, él lo recogió, García Matos fue del que luego hablará Miguel y compañía más. Fue un musicólogo plasentino, que se dedicó al estudio de investigación en la zona de Extremadura y en la zona de Madrid también. Entonces él encontró mucho material. Y esto es un instrumento que él encontró en este pueblo del torno, lo que pasa es que él no llegó a publicarlo, publicó luego su hija en unos días de musicología sobre la turuta del torno. Lo curioso que tiene es que está grabado, está adornado con una serie de dibujos que coinciden muchas veces con dibujos que se han encontrado en cuevas y en petroglifos. O sea, se ve que los pastores copiaban también esa decoración, ¿no? Y lo mismo con su lengüeta y tal. Y luego ya, si este tipo de instrumentos, pues les ponemos un cuerno, pues se crean estos otros instrumentos, que son muy semejantes, realmente básicamente es lo mismo. Estos los llamamos albogues. Lo que pasa es que este nombre de albogue es un nombre un poco que hemos adaptado modernamente, yo creo que a partir de los años 60, para describir estos instrumentos que tienen cuerno. Realmente, según Pepe Rey, que se dedicó a investigar el nombre y el origen de este instrumento, en un artículo que hizo sobre Arcipreste Edita, en el que se habla del albogue y tal, él llega a la conclusión de que albogue se refiere más en la literatura clásica a los tubos de una siringa, es decir, sería esto. Cada uno de estos tubos sería un albogue. Él comenta, tengo algunas citas aquí, que en más de 100 citas clásicas que ha buscado el nombre de albogue, solamente en una lo he encontrado como que se refería a este tipo de instrumentos con cuernos. Y además es una cita bastante moderna, de 1950, y se refiere claramente a una alboca. Porque la alboca sí que es este instrumento, sí que conserva ese nombre, no sabemos muy bien por qué. Este es un instrumento que se conservaba en el País Vasco, que daban muy pocos tocadores en los años 60. También García Matos hizo un artículo en el 54 sobre chilibrín, que publicó junto al otro instrumento que vamos a ver ahora, el de la gaita serrana, ¿no? Y este instrumento lo que tiene son ya dos lengüetas, dos tubos, y tiene un sonido así como más. Y este sí que ha conservado el nombre de alboca. Yo creo que un poco por referencia a este instrumento, pues todos aquellos con los que tienen cuerno, los hemos llamado albogues, entre nosotros. Realmente luego, en el mundo tradicional, pues cada tío tiene su nombre. Este, por ejemplo, es una versión de una gaita serrana, que luego veréis con más detenimiento, ¿no? La gaita serrana es un instrumento de este tipo, que sustituye, digamos, la campana, que tendrían estos por un cuerno, y la boquilla, que sería para proteger la lengüeta, que a veces desaparece esta pieza, con otro cuerno o bien con una pieza de madera, como es este caso de este otro albogue de la zona de Guadalajara. Y estos pues tienen también una sonoridad muy parecida, una tesitura muy corta, realmente se tocan temas bastante sencillos, ¿no? Como digo, este está basado en un modelo que encontró García Matos, este investigador en la Sierra de Madrid, concretamente en La Cabrera. Al igual que este,
que sería otro de los modelos que él encontró, los dos que publicó en el 1954, igual, con un agujero más. Normalmente tenían 4 o 5 agujeros, no más, ¿sabes? Pero en esa misma comarca, si nos vamos hacia la zona de Guadalajara, nos encontramos con la parte de los pueblos negros, donde hay muchísima tradición. Ya han aparecido también una gran cantidad de albogues de este tipo. Este, por ejemplo, de Campillo de Ranas, me parece que era esta, no sé si era Campillo de Ranas, no me acuerdo, pero bueno, pues es esa comarca. Sí, Colmenar de la Sierra. O Colmenar de la Sierra, ¿no? Sí, sí. Este otro, también, este está tallado manualmente. El cuerno se desmonta con facilidad porque era una forma de llevarlos. Se perdían y se buscaba otro, no hay ningún problema. O sea, porque es que una cosa curiosa de los instrumentos tradicionales pastoriles es que no tenían importancia. O sea, hoy en día le damos muchísima importancia a los instrumentos musicales como una obra de arte o una artesanía, lo cual agradezco. Pero en aquella época realmente un instrumento musical era una herramienta que se construía para hacer algo. Y si se conservaba bien, pero si se perdía, se estropeaba o sobraba porque tenías que llevarte en el zorrón, pues se tiraba. Yo he encontrado muchos rabeles en las pilas de la leña para quemar. Tal cual. Pero muchos. Otro... ¿Sabían hacerlo? Entonces sí, hacían otro. Si no, si hacía falta, se hacía otro. Sí, ya está. Ya está, ningún problema, ¿no? Otro instrumento de esta familia que tuve también el placer de encontrar es este. Esta es una reproducción de uno del Pineda de la Sierra, en Burgos. Está más al norte, es curioso. Recuerdo la historia porque fue muy interesante, porque estaba yo en el año 1982, era 83, no recuerdo el año exactamente, en Valladolid, y fue una exposición que había de instrumentos musicales de Burgos. Y me encontré el original de este instrumento, que pertenecía a uno de un mítico grupo que había en Burgos que se llamaba Yesca. Y estaba el hombre por allí. Y le comenté si me permitiría hacer fotografías y tomar medidas. Y el hombre así me dijo, tal cual, llévatelo. Y en efecto, dije, llévatelo, lo tienes el tiempo que te dé la gana, le tomas las fotos las medidas que quieras y ya me lo devolverás. Y lo tuve en... Fijaros, ¿eh? qué majo. Yo creo que ya falleció. Sí. Y lo tuve en casa 2 o 3 meses. Yo entonces no tenía ni cámara de fotos porque era pobre, era estudiante. Pero bueno, conseguí hacerle algunas fotos, tomar un montón de medidas y tal, y a partir de ahí pues hice esta reproducción y otra, y yo creo que nada más. Sí. Curioso porque está más trabajado, el cuerno ahí tiene ahí, esto es un curro, ahí con una navaja y calentando. Para trabajar mejor el cuerno lo que hay que hacer es calentarlo. Se metía en ceniza, cuando estaba más caliente pues con la misma navaja se podía trabajar. Y luego a fuego. El tubo de saúco. Y la lengüeta original también era de saúco, porque allí no hay caña. Porque normalmente estas lengüetas pues se suelen hacer de caña o de algún carrizo que hay, pero allí como no hay caña, saúco directamente. Al igual que lo hacía Tomás García Alcalde con la chifla Campó, saúco, lo cual eran unas lengüetas finas para tocar, pues aquello. Y ya para terminar con esta familia de instrumentos, quiero hablar de este, que es la gaita gastoreña. Este se toca en la Sierra de Grazalema, en Cádiz. Y este es un instrumento que sigue, así como estos ya prácticamente han desaparecido, ya nadie los toca, hay recuerdos, hay información, este sigue totalmente vivo. Y en el pueblo del Gastor todavía celebran en el Corpus un concurso. Y todo el pueblo lleva su gaita gastoreña, que se la ha construido, va allí a tocar y normalmente gana, como nos decía Chito, un gran amigo que lo invitó, el que más aguanta. El que más aguanta sin respirar. Lo que queda ahí como algo, un subconsciente de que en algún momento se tocó de forma continua. Que es una técnica que utiliza. La respiración continua, sí, porque explícaselo. Toma, ¿quieres la boca? Sí. No, con esta, con la gaita serrana. Se acumula, es como si fuera una gaita. La gaita de odre, lo que hace de odre es los mofletes. Entonces, estos instrumentos se sopla aquí. Si os dais cuenta, no paro. Entonces dice, pero sin respirar, no, respiras, pero guardas aquí. Y entonces la alboca... ¿Por dónde coges el aire? ¿Por la nariz? Por la nariz, sí, con la alboca. No sé cómo estará,
esta es la de Luis, no sé si me saldrá algo con esta, pero pasa igual, se coge el aire por aquí y se acumula aquí. O sea, luego veréis que es una forma natural, o sea, es una cosa... Este está un poco desafinado, pero bueno, con... Pues son las lengüetas de Ossi. Sí, al final la lengüeta... Puede estar así todo el... O sea, al final es una técnica que se aprende, o sea, es... Curioso, pero esta técnica se utiliza no solo en estos dos sitios que hemos comentado, vamos, en el País Vasco, sino también en el norte de África para tocar ciertas gaitas y en la isla de Cerdeña, donde tocan un instrumento bestial que son no solo dos, tres tubos y largos, y con esta misma técnica. Tenemos un amigo allí que se llama Pitano, que los construye y los toca, que siempre dice: esta técnica es molto facile, molto facile. En el conservatorio también, para ciertos pasajes muy largos, de oboe o de... se aprende, pero simplemente lo utilizan en ciertos pasajes. Una cosa anecdótica, pero aquí no. Estos instrumentos, en la alboca, por ejemplo, se toca con esa técnica directamente. Y continuando con esta gaita gastoreña, porque tiene una historia muy entrañable y que nos contaban allí como este instrumento no tiene ningún tipo de repertorio, es todo improvisado, es todo jazz. O sea, entonces tampoco tienen los instrumentos la misma afinación, cada uno se hace la afinación que quiere, el tamaño del cuerno influye en el sonido, la forma de tocar, el tipo de cuerno. Entonces, de tal forma que cada pastor tenía su toque especial, su sonido, con lo cual se podían reconocer según iban caminando por la Sierra Grazalema. Es muy abrupta, entonces, claro, si alguien iba tocando y le escuchaba a otro, le reconocía. Y dice: pues mira, ahí va el tío Manolo. Y tocaba su gaita ahí, así que el otro le conocía. Y entonces podían establecer una cierta relación, no conversaciones, pero por lo menos para la soledad del monte estaba bien, ¿no? Saber. Más aún nos contaban, que esto era muy bonito, que muchas veces el pastoreo en esa zona se hace de noche y tenían que salir a las manjadas toda la noche con las ovejas. Y los pastores tocaban la gaita por la noche y lo oían desde las casas. Y decían: mira, el padre está bien, está tocando, el padre está bien, no le ha pasado nada. Eso me parece una cosa como muy entrañable, ¿no? Muy bonita. El WhatsApp del momento. Entonces, bueno, yo creo que vamos a intentar reproducir lo que sería una conversación, entre comillas, de estas dos gaitas en la Sierra de Grazalema, ¿no? Empezamos, ¿eh? Eso sería. Porque vamos a ir todo el día. Bueno. Un avance sobre estos instrumentos y un poco también el origen de la necesidad de esta música continua es añadir a este mismo instrumento, en este caso sería, luego hay de muchas formas, o sea, esto es una mínima muestra de todo lo que nos hemos ido encontrando. Entonces sería siempre un tubo de saúco, que hasta tiene corteza y todo, con su lengüeta, igual, lo mismo. Pero si le añadimos una vejiga de cerdo, ya tenemos una pequeña gaita. Nos contaban que este tipo de instrumentos los utilizaban los niños, los hacían los padres a los niños para que empezasen a tocar la gaita y ver si tenían habilidades o si tenían capacidad o si les gustaba. Entonces, si veían que a los niños les gustaba y empezaba, pues ya les construían otros un poco más grandes, ya con una piel, también con el cuerno. Esta se llama rosca. Eso, como veis, se va sustituyendo esto
cada vez, porque esto es incómodo o difícil, con lo cual se va facilitando. Ese instrumento está en varias miniaturas de los códices de la Edad Media, por ejemplo, es muy habitual, ese también. En las danzas de la muerte aparece muchísimo. Mucho. Y luego es de época de matanza, porque las vejigas cuando se tenían, cuando se hacía la matanza del cerdo. Entonces es cuando se hacían instrumentos con vejiga. Hoy en día cualquier día se hace matanza, pero bueno. Hincharlo es la leche, ¿eh? Eso para hincharlo, cuando te le dan verdes, los pasas ahí canudas. Pues bueno, como digo, cuando si veían que el niño era ya un poco hábil y le gustaba esto y tal, pues ya le hacían uno un poco más complicado, como este este instrumento se llama rosca, lo llaman gaita rosca, de la zona del sur de Vigo, que hacían pues para seguir, incluso también para que los pastores llevárselo cuando iban con las vacas por ahí, por el monte, por no llevarse una gaita grande, que era las caras, ¿no? Y bueno, y si ya veían que el chico valía, que le gustaba y que se podía ganar la vida de gaitero, pues vendían la vaca o la vaca y media, que valía una vaca y media. Pablo Carpintero decía que para hacerse una idea, una gaita ya de profesional, para dedicarse a ello, había que estar muy seguro de que le iba a sacar partido, porque era una vaca y media. O sea, eso era... Había que vender una vaca y media para comprar una gaita al niño, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tipo de instrumentos. Hemos hablado de instrumentos de lengüeta. Bueno, nos faltaban estos, porque estos que hemos visto los llamaríamos de lengüeta simple, pero también hay un género de instrumentos, las dulzainas, de lengüeta doble. La lengüeta doble, realmente, en vez de ser una cañita que hemos cortado y que vibra, son dos palas que se juntan. Hoy las dulzainas las conocemos ya pues porque se tocan la dulzaina castellana, mucho más elaboradas y todo este tipo de cosas, con llaves y cosas de esas, ¿no? Pero en el mundo pastoril también existen este tipo de dulzainas más rústicas, con su lengüetilla, como por ejemplo esta, que sería una dulzaina boyera de Salamanca, que la hacían totalmente a mano, ¿sabes? Y le ponían una lengüeta que solía ser de cuerno. O sea, en vez de ser de caña, como en este caso, de cuerno. Yo no tengo de cuerno porque no, os juro que no he conseguido hacerlas. Es una técnica muy mira que lo he intentado, no lo he conseguido, sí. Lo seguiré intentando. Nos han hablado de ellas, yo sí. Mismamente aquí en la Sierra de Madrid, en Madarcos, me comentaba un señor que él se las hacían con cuerno, pero que tenían que coger la escama del cuerno, al final el cuerno se cortaba con la navaja y rasparla muy bien contra una piedra. Muy bien, hasta que quedaba transparente. Pero es una técnica muy, muy difícil. Yo lo he intentado, todavía no lo he conseguido. Entonces tengo una de plástico. He tenido de cuerno, pero bueno. Pero más o menos el sonido podía ser el mismo. Si quiere sonar, claro. A ver. Bueno, ahora no suena. ¿Qué le ha pasado? No, es de plástico esta. Bueno, pues se estropeó. Ha sido el viaje. Bueno, se hace una idea, no está en su mejor momento. Eran instrumentos así como muy simples. Luego sí que había algunas un poco más ya, como esta, ya le ponía una lengüeta de caña. El cuerno al final es un sonido... Fijaos cómo suena con ese tipo de... Son instrumentos que están hechos para tocar en el monte o en la calle, no en el interior. Y como digo, vamos a pasar a lo que son los biseles. Comentábamos antes, Juanma y yo, me decía Juanma que el origen del bisel, el bisel es la flauta del colegio, de los niños, lo que pasa es que hasta llegar ahí... Es el aire que choca contra un filo. Hasta llegar ahí hay una evolución espectacular y tenemos un mogollón de cosas sobre ello. Y el origen decía Juanma que era esto. Que esto, ¿sabes lo que es? El casco de la bellota. Un casco, una bellota. Instrumento más barato, más sencillo, ¿no? Tócalo, para que lo vean.
Cascabullo o, como me decías... El mangurrio se llama en el norte de Cáceres. Esto me lo enseñó. Mi padre fue cabrero desde que tenía 7 años hasta los 14. Entonces, este me lo enseñó. Mi padre no era músico ni nada, pero sí lo que hablábamos. Al final ellos tenían tiempo y se lo iban enseñando de unos a otros. Entonces, esto se coloca entre los dedos, de esta manera, hasta que queda así. Entonces, se ajusta un poco en la inclinación. Vamos a ver. Hay que buscarle, sí. Vamos a ver si ahora me deja a mí mal, porque... Estas cosas pasan. ¿Sabes qué pasa? Que es uno de los... Sonaba. Al final es el aire que con un canal se le hace un pequeño, como si fuera un canal, por eso ha sido tan difícil de ajustar, porque tiene una inclinación justa para que el aire choque contra ese bisel y haga el sonido. ¿Veis? Justamente depende de cómo lo inclinéis, le da el sonido o no. Dicen que la inteligencia artificial va a acabar con nosotros, No. pero ya los instrumentos se revelaban. O sea, Os voy a hacer publicidad. Esto, por ejemplo, yo tengo una cuenta de TikTok, se llama Dr. Folk, lo digo por si lo queréis saber, y ahí está, lo pongo cómo se toca y demás. Hay algunos de estos instrumentos, incluso las flautillas de hueso, las lengüetas, eso os enseño ahí cómo se hacen. Y bueno, tiene bastante éxito, la gente al final lo intenta, ahí en comentarios dicen, pues sí me sale, pues no me sale, pues... Y bueno, es el mangurrio, porque esto allí en Cáceres se llama mangurrio. Pues a los de Cáceres los llaman mangurrinos, porque hay mucha bellota. No, porque la parte de arriba de Extremadura, que hace una forma, si veis el mapa, hace como si fuera el mangurrio de una bellota. Es como si fuera una bellota y la parte de arriba hace el mangurrio. Entonces, eso, esta es la base de otros instrumentos. otros silbatos que se construían, los silbatos también eran elementos de señalización importante dentro de la música, de la vida pastoril, para llamar a los perros, que respondían perfectamente, incluso con algún agujerillo. Este está hecho de cuerno de ciervo, de cuerno de venado, y curiosamente existen instrumentos como este, el Museo Numantino hay uno, o sea, de la época de los numantinos hay instrumentos de este tipo. Otro silbato, como es este que se sopla superior, con un cuerno en este caso me parece que era de corzo. Esto sería un tubo al que soplamos como quien toca la botella de vino, ¿no?, que va soplando, que es origen también de muchos instrumentos de los que habla Cervantes también. Cervantes, cuando llega a la venta y dice, esperando que alguien dice aviso de su llegada y que esperaba que le recibiesen con música Don Quijote, que llega a la venta y piensa que es un castillo. Dice que allí de repente un porquero, un castrador de cerdos, que con perdón así se llama, un castrador de puercas, que con perdón así se llaman, dice claramente, tocó sus cañas y él se pensó que era música. Y estos son pues, la famosa flauta de Pan, que todos conocemos, que aquí se tocó. Estas también se encuentran así en cañas. Aquí es menos habitual, pero es muy habitual encontrar este tipo de flautas de caña talladas en una sola madera, cosa que cuesta lo suyo. Porque y bueno, si lo haces con herramientas, digamos, modernas, cuesta, pero ellos a base de quemar y quemar y quemar y quemar hasta llegar a hacer unos agujeros a esta altura. Cuanto más largo es el agujero, más grave da la nota. Hoy nos ha quedado sobre todo el más conocido, que es este, que igual no se dan cuenta lo que es, no lo han visto, pero seguro que lo han oído. Que si me falla esto, pues me voy a dedicar a afilar. El cipro. De aquí, y sin más
más mecanismo que este agujero, ya pues podríamos pasar a la flauta travesera o pínfano. La flauta travesera no tiene absolutamente nada más que un tubo y agujeros, no tiene ningún mecanismo hecho. Entonces se hace sonar pues, soplando oblicuamente, igual que hacíamos con eso, pero ya sobre un tubo y vamos acortando para dar las notas. Como ya comento, los pastores y en el mundo tradicional habitualmente se seguía la ley del mínimo esfuerzo, sobre todo en cosas inútiles, es decir, que no eran para comer, o sea, digamos, para entretenimientos y tal, pues la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, ¿para qué iban a coger un trozo de madera? Que luego ya sí, cuando se tenía más tiempo. Pero eran, si lo querías hacer rápido, pues cogías un trozo de caña que ya estaba agujereado, u otros elementos que tendríamos por el monte, como un hueso. El hueso, este es un hueso de buitre, con el cual se hacían muchas flautas, como esta travesera también, ¿no? Y un poco más, voy un poco rápido porque ya el tiempo se nos queda un poco... Y ya si avanzamos un poco más y en el mismo hueso ya es cuando podemos empezar a construir los biseles, que es un avance más. Bueno, hay otros tipos de biseles que sin tapón, sin nada, pero bueno, el que más o menos se ha conservado hoy es el aeroducto, que sería este bisel que todos conocemos de las flautas de los niños, que está así en cono, con un orificio que hace llegar el aire. Se usaban flautas de hueso, como esta de hueso de cordero. Flautas de 6 agujeros, esta de hueso de venado, también, por ejemplo, cualquier hueso sirve. Cuanto más gorda la pared, más difícil es hacerlo, pero bueno. Y voy rápido porque quiero llegar a lo que es el instrumento estrella de las flautas, por lo menos en el mundo tradicional, que es la flauta de 3 agujeros, porque parece mentira que estos tienen 6 y tiene menos importancia que la que tiene 3. Lo mismo, se hacen con huesos de buitre, con huesos de cabra, con cuernos de cabra. Que al ser más cerrados tiene ese sonido un poco más a ocarina, ¿no? Hay varios modelos de ese tipo de hueso de cabra. Este, por ejemplo, el pito cabrero, esta flautilla que tiene el biselito aquí. Que aunque tiene solo 3 agujeros, podemos agotar 2 notas tapando la campana. O de cuerno de vaca. O sea, cualquier cosa que tiene hueco puede hacer sonar. Y como ya digo, el instrumento pastoril por excelencia de este tipo de flautas es la flauta de 3 agujeros. Poco más que la flauta de Bartolo. Pero bueno, que asombrosamente lo que se puede hacer con ella es bestial. De estas flautas pues hay muchos modelos, sobre todo, ¿no? Se tocan en la zona de la raya entre España y Portugal, el País Vasco, el chistu famoso que ha llegado a un desarrollo espectacular, en Ibiza se toca también mucho, en fin, son instrumentos muy curiosos, con una historia que si nos metiéramos en ella no acabaríamos. Sí, el otro día, el viernes pasado estuve yo en Zamora hablando solo sobre flautas de 3 agujeros y el tamboril, es hora y media más o menos. Una presentación, sí, o sea, es otro mundo. O sea. Sí, pero vamos, yo lo que quiero, por ejemplo... El origen pastoril claro. Tiene origen pastoril al final. Esta, por ejemplo, es muy pastoril, de Montehermoso, talladas, se solían tallar, porque claro, tú ya tenías hecha la pieza y hacías, bueno, un poco también era un honor para cada pastor demostrar lo que eran capaces de hacer con la navaja, ¿no? Pues era lo único que utilizaban. Y lo curioso del instrumento es que con cada... Bueno, lo vas a tocar tú ahora. Solo tiene 3 agujeros, pero sacan mogollón de notas porque se utiliza la presión del viento. Esta
esta también es de extremeña, de la zona de las Urdes, y curiosamente he traído esta por lo curioso que resultan que estos se tocan en Aragón, en el Alto Aragón, en Huesca, que están forradas con piel de culebra. Normalmente las forran con piel de culebra. Hay una serie de teorías sobre el asunto que todavía no, no se ha aclarado, que si era para que no lo tocaran los niños. A mí me dijeron, un señor mayor, que era para que no lo tocaran las mujeres. Tal cual. Bueno, tenía ya muchos años. Yo creo que para que no se abran, porque son de boj. Fijaros, es madera de boj que siempre tiende a curvarse un poco hacia arriba, ¿no? Sí. Es más bien también una cosa, comentaba Joaquín Díaz, que como es una zona donde hay veneración a Santa Orosia, que era la patrona de las culebras, tenían también esta cuestión ritual. Y bueno, sigue tú con la flota de 3 agujeros porque... Sí, no, hablando un poco, al final, bueno, de culebra no solo hay aquí en España, o sea, en todo el arco mediterráneo hay multitud de ellas, ¿no? En cuanto a la flota de 3 agujeros, volviendo al hueso, de los instrumentos más antiguos que se han encontrado en la historia son de hueso, o sea, y además de hueso de buitre. Hay algunos, no sé si eran 40 o 50 mil 40.000 años, sí. Bueno, el otro día tuve una discusión, no sé, sí. ¿Quién me mandó a alguien de por aquí? ¿No me mandaste? No sé, por ahí andaba. Pero bueno, volviendo a la de hueso, ahí en Salamanca, en la zona de Peñaparda, y el Payo, el Rebollar, todavía ahí es donde se encontraron flautas, gaitas, que se llama allí, la gaita de 3 agujeros, hechas con el ala del buitre. El ala del buitre veréis que tiene un sonido muy agudo comparado con esta que ha estado tocando Luis. Si eso, mira, os voy a hacer la misma melodía. El timbre que tiene esta y el timbre, la misma melodía con la del ala del buitre. Un instrumento más agudo con la embocadura de cuerno, al final es todo lo que tenían. Entonces, empezaban tocando, quizá, ¿cómo no iba a tener un pastor esto? O sea, es que lo que más tenía a mano, o eso, o incluso el caldero, ¿no?, para hacerle las gachas, o las migas. Entonces, pasaba un poco igual, como hablábamos antes con la gaita. Si ellos empezaban a tocar, escuchando al músico que venía al pueblo a tocar, pues estaban por ahí en el monte con lo primero que pillaran, una flauta de caña, algo barato, algo que ellos, o incluso una flauta que se hicieran de hueso. Con el cencerro, y luego ya, si se veía que iban a más, o sea, que sí que era algo que se les daba bien. Con eso aprendieron muchos grandes tamborileros. Totalmente, o sea, y además nos lo han dicho ellos siempre dicen, no, yo estaba por ahí con las cabras, estaba por ahí con las cabras y con eso me entretenía, y luego en la fiesta se escuchaba el tamborilero y así iba aprendiendo hasta que ya tocaba. Claro, entonces tocando un pasacalles de allí de la zona del Rebollar donde se encontró este tipo de gaita, para que veáis. Pasacalles del Rebollar, de la zona de allí del sur de Salamanca, cerca de la provincia del norte de Cáceres, por ahí. Bueno, y seguimos para adelante porque esto no para, ¿no? Ya hemos acabado un poco ya con los instrumentos de viento, aerófonos. Pero claro, en el mundo también había algunos instrumentos igual más sencillos de conseguir que eran de percusión, simplemente para acompañar canciones o para acompañar otros instrumentos sin necesidad de tener que afinarlos mucho. Había instrumentos muy sencillos, como por ejemplo 2 tejas o 2 piedras, ¿no?, que podemos encontrar, que se colocan así sobre la mano y tal, y a ver, que suene mejor porque estas están tan húmedas de la humedad. O bien con 2 costillas, que los huesos, pues también, los huesos eran materiales que tenían muy a mano, o sea, que hueso, piel, cuerno,
madera, tronco de madera. Yo una vez encargué a un hombre de hacer un rabel y me dijo, bueno, cuando encuentre una pieza de madera que me guste ya te lo hago. Por monte, él iba por el monte y cuando encontrase en el monte una pieza que le gustase, también digo, con costillas de vaca. Bien sencillo, simplemente con un movimiento de muñecas. Hay una iglesia Sí. románica, para que veáis. Hay una iglesia en Suecia, para que veáis, esto no es cosa de España, sino aquí se ha mantenido por la sociedad que hemos tenido aquí, pastoreo y demás, pero en Suecia hay una iglesia del siglo, me parece, del siglo XII, siglo XIII, tocando la flauta de 3 agujeros y eso. O sea, Claro, sí, como lo bueno que tiene la flauta de 3 agujeros es que te deja una mano libre. Sí, para todo sí, lo que sí. quieras. Y hay otra cosa mejor, que solo tienen que pagar a un músico. Por eso tuvo el desarrollo que tuvo aquí. Aquí en España, para que os hagáis una idea, es el lugar del mundo, exceptuando un poco Latinoamérica, donde más tradiciones diferentes de flauta y tamboril hay, en tan poco espacio en tan poco sitio. Sí, porque en otros sitios se han conservado, pero son más, Sí. más regladas y un poco más... Sí, pero no, vamos, tanto como aquí no... Otro instrumento se hacían con cualquier cosa, con una nuez y un palito que se le ponía un carajillo, que se llama. O bien utilizaban objetos de cocina, que esto lo va a tocar Juanma. Esto es un morteruelo, esto es un mortero pequeño que se solía llevar en el zurrón para majar el ajo y esto y para hacer las comidas. También lo podían utilizar como instrumento musical, igual que las sartenes o cualquier otro instrumento. Tócalo. Esto se lo ponían, esto lo recuperó un cantante de Badajoz, de la zona de Badajoz, Miguel Navarro, y la forma de tocarlo era poniéndolo así al revés y golpeándolo con el macillo. Con la luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo que me quemare, con la luna madre, con la luna iré. ¿Qué hacen ahí esos mirones que no salen a bailar? Que dejen a las paredes, que ya solas se tendrán. Con la luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo que me quemare, con la luna madre, con la luna iré. El morteruelo. Y bueno, otro instrumento interesante que llama mucho la atención porque son huesos, es la huesera, como su nombre indica. O arrabel, huesera o arrabel, se llama arrabel también. Depende, ¿por qué el arrabel se llama igual que el arrabel? ¿Qué es eso? Es un instrumento distinto, ¿eh? En algunos sitios. Tiene una explicación sencilla, porque se toca con el rabo. Que el rabo en este caso es esto, y en este caso es esto. Un rabo es cualquier cosa, el rabil, un rabil es una manivela, cualquier accesorio externo al artilugio que estás utilizando que se usa para accionarlo. Y de ahí viene ese nombre. Como la gaita de rabil. La gaita de rabil. O sea, creo que va a haber... Se verá. Ahora lo verán. Sí. No hagamos spoilers. Entonces este instrumento cuando solía ser habitual de Navidad, porque era cuando se comía más cordero. Realmente comer cordero no era normal, aunque Salvo que se muriera. Salvo que se muriera algún pastor en alguna reunión de rabadanes y cosas de esas. Pero no era lo habitual. Entonces en Navidad sí se solía matar y había muchos huesos y se solían construir este tipo de instrumentos que se llaman hueseras y se tocaban con unas castañuelas y con unos palos. Sí, señor. También lo documentó García Matos. Este hombre, vamos, es un filón para nosotros. Y bueno, ya para terminar, vamos a pasar a un instrumento también como pastoril por antonomasia y que aparece, no he citado casi al final a Cervantes porque estos instrumentos habla de ello, ¿no? Pero el rabel sí, tengo que citarlo porque en el Quijote aparece 4 veces. El rabel, si lo habéis leído... Bueno, si lo leéis,
veréis que cita 4 veces el Ravel, el Quijote, y bueno, ya no digo más en la Galatea, que es su obra pastoril por excelencia. Ahí yo una vez hice un trabajo, no me la leí porque es un rollo. Bueno, si tienes tiempo es entretenida, porque son amoríos entre pastores y asesinatos y venganzas. Un culebrón, pero son 7 libros, no sé cuál. Bueno, total, que yo puse en el buscador de la biblioteca Cervantes, entré en un facsímil y puse Ravel, y me apareció 27 veces la palabra. Ravel y zampoña. Todo el día estaban tocando el Ravel y la zampoña. En fin, pues el Ravel sí es curioso porque es un instrumento que ha llegado hasta nuestros días, todavía se toca. Se ha tocado por gente mayor y hoy en día hay gente joven que lo toca en Cantabria, por ejemplo, en el sur de Cantabria, en el norte de Palencia, en Asturias, en León, hay bastante movimiento. Y un sitio donde hay muchísimos rabeles es en la zona de Gredos, en todas sus vertientes, hacia Cáceres, hacia Toledo y hacia Ávila. Ahí encontramos todavía rabeles antiguos muy interesantes y muy bonitos, muy curiosos. Entonces, bueno, ¿el Ravel qué es? Pues el Ravel es... La gente dice, un violín rústico, no sé qué, un violín sin cuerdas. Bueno, pues es esto. Sí, realmente se basa en el mecanismo de un Ravel. Son evoluciones distintas de estos instrumentos. Se suele hacer de una pieza entera que se ahueca. Esto estaba ahuecado a pelo, ¿sabes? Había muchas técnicas para ahuecar la caja. Que era, por ejemplo, una le iban echando fuego hasta que iban quemando y quitándola, quemado, con mucha paciencia, ¿sabes? O bien raspando con la navaja, raspando, hasta que salía. Entonces, a esto se le coloca siempre una tapa que originalmente eran de piel, como en este caso, con pelo y todo, ¿sabes? Y las cuerdas, lo habitual era que fueran de crin de caballo, porque era lo que tenían más a mano, las crin de caballo. Se lo quitaban al caballo, las lavaban y tal. Y el arco igual. Esto es una vara doblada con su crin de caballo. Hay que darle resina, eso sí, que normalmente la pegaban aquí atrás. Como los violines, pero le da resina. Y bueno, y a tocar. Se puede afinar, Se puede afinar trabajosamente porque cuerdas de tripa, cuerdas de crin, no es como las cuerdas metálicas, pero... Claro, cuesta un poco más, pero sí, bueno. sí. Con la tapa de piel, además. Dice claramente Cervantes en la primera cita que habla de los rabeles que llega un cabrero, estaba cenando con los cabreros y dice, tenemos un compañero que toca muy bien el rabel, que si quiere le escucha para que vea que aquí en el campo también somos gente muy estudiada, algo así, bueno, lo dice de otra forma. Y Don Quijote dice, bueno, pues claro que lo quiero escuchar. Y en esto llega el susodicho cabrero, porque allí siempre, en el Quijote, siempre cuando tocan los rabelistas son temas tremendos de que le ha dejado la novia, que no sé qué, que se le han metido a monja, bueno, historia de esa. Y este hombre se ponía a tocar el rabel y dice claramente, y tocó sus acordadas cuerdas, es decir, que estaban afinadas, tenía 2 cuerdas y estaba en acorde. Más adelante, claro, la piel es un material que... Puñetero. Puñetero. Que con la puñetero, pero muy agradecido. Sí. Porque además no siempre se ha utilizado madera. Otras veces, como en este caso, con un simple cuerno se puede construir un rabel de una sola cuerda, que también eran muy habituales. Con su clavija para afinar. Normalmente se afinaban a la voz porque estos se utilizaban para cantar siempre. El rabel se utiliza siempre para cantar, entonces se afinaba la voz de cada cantante, no tenía una afinación muy... Como digo, cuando llegaron los jalatas y las latas de membrillo, sobre todo, pues fue una revolución industrial para el rabel y se comenzaron a hacer rabeles con la tapa de jalata. A veces se quitaba, otras veces no, vamos, por ahí con... Sí, sí. Este de aceite. No, como el timbre cambia de cómo tengan las cuerdas y la tapa, estas son de crin, y con la hojalata es lo que más se parece a la tripa, pero siendo estable. Con el tiempo que hay de humedad y demás, la piel lo que hace es que
varía mucho, pero en cambio la hojalata... Desde el siglo XIX, final del XIX, que empiezan a aparecer las latas de membrillo, que fueron las primeras latas que aparecen, bueno, aparte de otro tipo, pero la lata de membrillo se utilizó mucho. Y luego posteriormente la lata de aceite, como en este caso. Y además no se rompe, o sea, la piel sí se puede romper, pero la hojalata no. Sí. Bueno, y ya pues más modernamente se comenzaron a hacer, bueno, modernamente pues ya hay algún ejemplar de 1800 y pico, que tiene marcado que está ya con tapa de madera, ya en plan violín. Ya claro, la madera te da mucho juego, ya cuando tienes más tiempo pues se solían tallar, se solían hacer... Este no le construí yo, este me lo construyó un gran amigo que ya falleció, se dedicó a investigar los rabeles, Tomás Macho, y está hecho de madera de hiedra. Alguien preguntaba si era de olivo, pues es hiedra, esto está hecho con 2 piezas de madera de hiedra, que él tenía una muy gorda en casa que se le secó. ¿Qué tronco tendría que tener? Si nos fijamos, bueno, está en 2 piezas, ¿eh? Está en 2 piezas. O sea, aún así, el tronco era hermoso, porque tenía que tener por lo menos este grosor, ¿sabes? Y ya con cuerdas metálicas el timbre ya cambia totalmente. Y bueno, y esto es más o menos todo. Ya si quieres para acabar, Juanma nos toca aquí una... Para acabar vamos a cantar todos. Eso es. Como los pastores en la calle. Entonces vamos a utilizar, como diría Cervantes, ¿no? El caramillo. El caramillo y el rabel. Y este rabel. La zampoña, porque yo creo que en la Galatea, cuando habla de la zampoña, se refiere a estos instrumentos. La zampoña, sí. Este es de cuerdas de tripa y solía ser tripa de cordero, suele ser tripa de cordero, de tripa y tapa de hojalata. Entonces, esto es la loba parda, o sea, no hay un romance más pastoril y más que haya viajado por las cañadas reales de un lado a otro, como haya sido este. O sea, se cree. Menéndez Pidal decía que él pensaba que el origen era Extremadura y de ahí se extendió por todas partes, por Portugal, por supuesto, por todos lados. Entonces, simplemente hay que repetir lo que yo cante. Y vamos a ver cómo está... ¿Toca la melodía? Esto lo hacen también los instrumentos buenos, ¿eh? Sí, ¿no vale? Vale. ¿Veis? Lo hemos afinado justo antes, pero esto es tripa y eso es caña y con los cambios de temperatura enseguida varía la afinación. Sí. Si esto fuera piel ya no os digo nada. Bueno, pues imaginaos, yo voy a empezar. Y estando yo en la mi choza, pintándola mi callada, pintándola mi callada. O sea, lo que vaya repitiendo al final, lo que yo diga al final, lo hacemos. Así que vamos allá, venga. 1, 2. Y estando yo en la mi choza, pintándola mi callada, pintándola mi callada. Y de venir 7 lobos y en medio una loba parda, y en medio una loba parda. Loba parda, no te arrimes, no seas desvergonzada, no seas desvergonzada. Que tengo yo 7 perros y una perra trujillana, y una perra trujillana. Ni esos 7 cachorritos, ni esa perra trujillana, ni esa perra trujillana. Y el perrillo de los hierros para mí no valen nada, para mí no valen nada. Que tengo yo mis colmillos que pinchan como navajas, que pinchan como navajas.
una vuelta dio a la red y no pudo sacar nada, y a la otra vuelta que dio sacó una cordera blanca, la que el amo preparaba para celebrar la Pascua. Y aún pa' mis 7 cachorros y mi perra trujillana. Así viene la loba y nos come las ovejas. Y el perrillo de los hierros a correr la loba parda. Que si me cogéis la loba tendréis la cena doblada. 7 calderos de leche y otros tantos de cuajada. Y si no me la cogéis, cenaréis de mi callada. La corrieron 7 leguas entre valles y montañas. Y al llegar a un arroyuelo, la loba ya iba cansada. Y toma, perrito, la cordera como estaba. No queremos la cordera de tu boca baboseada. Que queremos tu pellejo pa'l pastor una zamarra. Los dientes pa' tenedores, las orejas pa' cucharas. El rabo para abanico, pa' abanicarse